Vamos a ver. Vamos a hablar de ciberresiliencia y vamos a ver un poco qué es y cómo está vinculado esto a qué tan preparada o no puede estar una organización para resistir o no un ciberataque. Y vamos a ver cómo se vincula con esto un marco de buenas prácticas, un marco de referencia que es el NIST CSF, el Cyber Security Framework, ¿de acuerdo? De manera que, bueno, vamos a dar comienzo a esto. Y vamos a ver inicialmente cuál es el escenario al que nos estamos enfrentando, ¿no? Es decir, un escenario sumamente hostil, sumamente rico en cuanto a variedad de, vamos a decir así, de opciones. Y fíjense que hoy día, digamos, la fauna de especímenes en cuanto a ataques y a formas de ataque a las que estamos de alguna manera expuestos, es cada vez más amplia, cada vez hay más, cada vez surgen variantes de formas originales, ¿sí? Y no dejan de sorprendernos día a día con el ingenio que van desarrollando, ¿verdad? Entonces, nos encontramos aquí, por ejemplo, algunas clases más importantes o principales de ataque, ¿no? En general, todas giran en torno a este tipo de actividades, ¿verdad? Es decir, o bien son ataques, vamos a decir así, de tipo ciberguerra, en todo caso, si queremos utilizar el término, ¿verdad? En cuanto a hostilidades entre gobiernos, no declaradas, lógicamente, pero que de alguna manera buscan, bueno, o acceder o debilitar o lo que sea, vamos a decir así, lo que serían los recursos de defensa de otros países o de infraestructura crítica. Otra cosa que está siendo sumamente dominante en este escenario es lo que tiene que ver con quiénes están por detrás de estas problemáticas. Ya se perdió aquel, vamos a decir, hacker aislado que por diversión o por ego o por hacer algo de dinero se dedicaba a estas cosas. Esto evolucionó, ¿sí? Y no estoy diciendo que no sigan existiendo esos casos aislados. Por supuesto que seguramente sigue habiendo, pero no son los dominantes, no son los que nos preocupan o los que deberían preocuparnos fundamentalmente. El tema es que detrás de esto hay verdaderas organizaciones, hay lo que podríamos llamar algo así como mafias, ¿de acuerdo? Se habla de la mafia rusa, se habla de la mafia china, se habla de... En fin, organizaciones que en algunos casos llegan a ser hasta mayores que organizaciones lícitas, vamos a decir así, que organizaciones legales que tienen una actividad absolutamente válida. Estamos hablando de organizaciones con muchísimas personas integradas, con una estructura muchas veces tecnológica, ¿no? Una infraestructura tecnológica muy fuerte y que muchas veces en realidad son ramas de, llamémosle, clusters, por utilizar algo conocido para todos, ¿verdad? Clusters de empresas, porque más allá de que sean ilegales, son empresas, ¿verdad? Entonces, el cibercrimen, vamos a decir así, el ciberrobo y la ciberextorsión y todo esto de lo que vamos a conversar en breve, es simplemente una actividad más de esos grupos económicos, vamos a decir, ¿sí? Que por ahí se dedican también a tráfico de drogas, tráfico de gente, lamentablemente, tráfico de armas, pornografía infantil, en fin, un montón de actividades ilegales, digamos así, que en general no se dan aisladas. O sea, suele encontrarse este tipo de amalgamamiento, digamos así,
de fusión de actividades ilícitas, y dentro de ellas está esta parte, digamos así, de cibercrimen, ¿verdad? Entonces, ¿a qué apuntamos con esto? A que, por llamarlo de algún modo, el enemigo no es alguien aficionado, es decir, hay una verdadera organización detrás de todo esto. Y bueno, y las otras formas derivadas de todo esto, por supuesto, va por el lado del hackeo de sistemas, ¿verdad? El hackeo malicioso, se entiende, ¿verdad? Para robar, para utilizar recursos, para secuestrar datos, que es el tema de moda en este momento, ¿verdad? Por supuesto, el tema de hacerse de la información de la competencia, robo de secretos industriales y comerciales. Hay parte de actividades, vamos a decir así, podríamos llamarlas políticas, lo que se denomina hacktivismo, ¿verdad? Creo que muchas veces se ve que terminan, vamos a decir, como decimos acá, vandalizando instalaciones de organizaciones, ¿no? O sea, instalaciones me refiero a los recursos publicados en Internet, lógicamente. Son formas de protestar, muchas veces dirigidas a organizaciones en especial, otras veces no, pero que es parte también de la problemática que se enfrenta, ¿verdad? Y bueno, y por supuesto también el tema de las estafas online, muchas veces dirigidas o la mayor parte de las veces dirigidas a individuos, ¿sí? Con el propósito de, bueno, robarles la identidad, de venderles mercaderías falsas, en fin, de todo eso, o simplemente de capturar su infraestructura, sus equipos, para con eso poder organizar actividades a escala, ¿no? Es decir, el hecho de, por ejemplo, crear botnets que permiten después, utilizando cientos de miles muchas veces de equipos distribuidos por el mundo, organizar, como decía, actividades de mayor porte. Bien, principales tipos y métodos. Digo, hoy por hoy la variedad es enorme, es riquísima, digo, pero bueno, simplemente por poner esto en orden y darle nombre a algunas cosas, ¿sí? Nos vamos a estar encontrando y nos vamos a seguir encontrando con problemas como las denegaciones de ataque de servicio, o sea, nos van a estar atacando sitios web, servicios publicados en Internet y demás, el famoso phishing, el engaño que busca hacerse de credenciales la mayor parte de las veces, el problema de los sitios web falsos, vinculado directamente con el phishing también, ¿verdad? Pero bueno, estos denominados farming, o sea, es riquísima la nomenclatura, ¿no? Es decir, para cada forma de ataque que tiene una leve variante respecto a otra que ya existe o que ya está manejada, se crea un nuevo nombre, ¿verdad? Fíjense ustedes que, como aparece aquí, el phishing orientado a engañar a altos funcionarios, bueno, hoy por hoy recibe el nombre de walling, ¿sí? Por algo así como pesca ballenera, porque se supone que esos altos funcionarios, bueno, son peces gordos, son, vamos a decir en una jerga un poco coloquial o de la calle, ¿verdad? Son peces gordos, son altos objetivos de pesca en todo caso. Entonces, bueno, ese phishing que se refiere al engaño a través de correos, cuando está directamente orientado a capturar a este tipo de, digamos así, de personas que tienen este tipo de cargos, ya recibe el nombre de walling. Bueno, entonces, digo, la idea no es quedarnos en los nombres, está a la vista de lo que estamos hablando. Sí, me parece digno de mencionar el tema de la ingeniería social. Digo, no es menor, es aquello que de alguna forma permite manejar a los demás, ¿verdad? Que puede ser para bien, pero también para mal, como es en el caso que nos ocupa, lamentablemente. El ransomware, específicamente, ¿no? Una variante muy particular de malware, de software malicioso, que se está dedicando a ocupar los titulares de las noticias en esta materia, a partir de lo que sucedió el 12 de mayo pasado, orientado especialmente a secuestro, ¿verdad? Secuestro de datos, con un potencial tremendo de daño y a la vez también
con una eficiencia enorme a partir de la ineficiencia muchas veces de las organizaciones, ¿verdad? Es decir, el hecho de no parchear en forma adecuada, por ahí de no tener respaldos suficientes, y bueno, y también en muchos casos vinculados a la falta de conciencia por parte de la gente. Es todo un tema en sí mismo. Bueno, también otro tema aparte es lo que hace al tema de tarjetas de pago, al robo de datos de tarjetas de pago. Por ahí tenemos una norma como la PCI que está absolutamente dedicada a mitigar este riesgo en las organizaciones que trabajan con tarjetas de pago. En fin, podríamos quedarnos hablando de esto mucho, la idea no es esa, es simplemente ponernos un poquito en perspectiva de lo que nos está sucediendo en definitiva. Hablamos de ciberresiliencia. Bien, ¿a qué nos referimos con esto? ¿Qué es? ¿De dónde sale ese término? Lo primero es definir brevemente lo que es la resiliencia. Podemos encontrar muchas definiciones de resiliencia. Me pareció adecuada esta que aparece en la presentación, ¿verdad? O sea, la capacidad que tiene un organismo, un individuo, una organización, para afrontar positivamente, dice acá, crisis y situaciones adversas. Es decir, poder seguir adelante aunque nos pasen cosas malas. Se toma, dice aquí, ¿no?, de la capacidad de algunos materiales de recuperar su forma original frente a una deformación. Esto tiene que ver, lógicamente, con física. También encontramos el término en psicología, es la capacidad, como decimos, de una persona de pasar por una crisis y seguir adelante sin mayores daños. Bueno, por extensión, ciberresiliencia se refiere a la capacidad, como decimos acá, de que tiene una organización de poder seguir adelante después de haber sufrido algún tipo de evento transformado en incidente procedente del ciberespacio. Entonces, en definitiva, hace a la continuidad del negocio, la capacidad de continuar activos y de continuar en el negocio que tiene una organización frente a, digamos así, el riesgo que representa ser atacado en los sistemas de información. En concreto, es eso. Que una organización sea ciberresiliente implica varias cosas, ¿no? Como vemos acá, nos estamos diciendo que el hecho de ser ciberresilientes o de transitar el camino para tratar de ser ciberresilientes hace que una organización tenga varios beneficios. Lo primero es reconocer que la seguridad va bastante más allá de la parte tecnológica específicamente. Las necesidades de seguridad, como decimos acá, van más allá de los sistemas informáticos. Eso es un hecho. Es decir, los sistemas informáticos y la tecnología de seguridad que podamos implementar para protegerlos no es suficiente, ¿sí? Es decir, tenemos el famoso humanware, o también capa 8, como suele llamársele, ¿sí?, que somos nosotros. Somos nosotros y que si fallamos, por más tecnología de seguridad que tengamos, de poco sirve. Es decir, tenemos que complementar esa tecnología con actitudes y con gente consciente de lo que está sucediendo. Entonces, una de las primeras cosas es ese reconocimiento, ¿verdad? Sigue también el hecho de ser conscientes de qué tan seguros o no se está frente a la realidad. Por eso es tan importante saber cuál es la realidad. El hecho de que todos los integrantes de la organización estén al tanto de cómo se trabaja o de cómo se pretende trabajar, es estar al tanto de las prácticas. Desarrollar una estrategia de seguridad, decimos, para de alguna forma
equilibrar lo que es un buen desempeño, una adecuada competitividad, con el riesgo que representa esa actitud o esa postura en todo caso, ¿no? Es decir, una empresa puede decidir exponer o publicar una serie de servicios en Internet. Lógicamente eso genera una ventaja seguramente desde el punto de vista competitivo, pero al mismo tiempo implica riesgos nuevos, ¿sí? Entonces, es importante que detrás de este tipo de iniciativas haya una estrategia realmente definida para la seguridad. Y eso de alguna manera lleva a este último punto que mencionamos, que es esa convivencia con toda esta problemática y aprender a administrarla, porque absolutamente hacerla desaparecer es imposible. Todo esto son de alguna manera beneficios que se desprenden de ser ciberresiliente o de por lo menos intentar serlo. ¿Qué es el NIST-CSF, como decimos acá? Bueno, es un cuerpo de buenas prácticas que surge para dar cumplimiento a una orden presidencial del presidente Obama de los Estados Unidos en febrero de 2013, que pretendía justamente esto, que existiese un marco normativo para lo que tenía que ver con ciberseguridad, aplicable a todas las organizaciones de infraestructura crítica de los Estados Unidos. Para producirlo se trabajó muchísimos profesionales durante casi un año, y bueno, lo que se produjo es este cuerpo entonces de buenas prácticas que ayuda a ordenarse, ayuda a seguir un camino sano, por decirlo de alguna manera, de ciberseguridad. No parece nada nuevo, esto no es siquiera un estándar y tampoco es, vamos a decir así, el invento de la pólvora, ¿no? Es decir, lo que hace es juntar partes de muchas otras cosas que ya existían, particularmente de publicaciones del propio NIST, del National Institute of Standards and Technology, de la Organización Internacional de Estándares, de ISACA fundamentalmente, ¿sí? El core, el núcleo de este Cyber Security Framework en buena parte es COVID, de manera que ISACA jugó un rol muy importante. Y entonces vamos a ver cómo, vamos a decir, cómo se articula esto, cómo trabaja. Define 5 ejes estratégicos, fundamentalmente orientados todos ellos a una especie de, llamémosle, ciclo de vida seguro, o lo más seguro posible, de nuestros activos de información, ¿verdad? El primer punto al que aplica, o al que refiere, mejor dicho, es identificar, es decir, tener idea de dónde estamos parados, cuál es nuestro negocio en sí, cuáles son los recursos que necesita nuestro negocio para funcionar, para poder ir adelante con las actividades críticas. ¿Y cuáles son los riesgos? Es decir, estas actividades que estamos llevando adelante, bueno, ¿qué amenazas tienen? ¿Y qué tan vulnerables son ante esas amenazas? No perdamos de vista que la amenaza puede existir, pero podemos no ser vulnerables. Entonces, ¿tenemos riesgos a partir de justamente la combinación de esas dos cosas? Esto es identificar, ¿sí? El saber qué cosas son importantes para nosotros y el saber a qué están expuestas, qué tan vulnerables son ante determinado tipo de amenazas. El siguiente eje es proteger. Una vez que identificamos esto que comentábamos, bueno, ahora es ir hacia el lado de proteger esto, asegurarnos que eso siga funcionando, que, como dice aquí, los servicios críticos de infraestructura puedan seguir siendo entregados, ¿verdad? Es decir, que esos recursos en los que se apoyan nuestras actividades críticas sigan adelante. Es parte de esto también el hecho de disponer
digamos, de la capacidad de frenar, como dice acá, un posible ataque, o por lo menos mitigar su impacto, contener su impacto, hacer que no sea tan grave como podría ser. La otra cosa vinculada a todo esto es la detección. Es decir, es importantísimo que nos demos cuenta que está sucediendo algo a tiempo. Más allá de los controles que podamos haber implementado para proteger, es importante, digo entonces, el enterarnos de que está sucediendo algo. Y de la mano de esto viene el siguiente punto, que es responder, ¿sí? Es decir, detectamos que está sucediendo algo, pues bueno, hagamos algo al respecto. Entonces, parte de una postura de seguridad adecuada es no solo tener las alarmas, por decirlo de alguna forma, activadas y funcionando en condiciones, sino también tener la capacidad de responder a esas alarmas en forma adecuada. Y por último, el punto de recuperar, ¿verdad? Es decir, una vez pasada la crisis, poder seguir adelante, recuperar, valga la redundancia, entonces, recuperar las actividades, ¿sí? Como decimos acá, después de haber sufrido un incidente o digamos, un evento que se transformó en incidente, y lo antes que se pueda recuperar las capacidades de servicio, de funcionamiento que se puedan haber visto comprometidas. Esto está hablando lógicamente de planes de recuperación, planes de continuidad de negocio, vinculados lógicamente a lo que nos ocupa. Ahora bien, ¿por qué estamos necesitando este tipo de cosas? ¿Por qué es necesario prepararse? ¿Por qué es necesario tomar iniciativas que nos permitan afrontar esta realidad, digamos, de una forma organizada? Y bueno, sencillamente porque detrás de todo esto, los móviles que llevan a que seamos atacados como organizaciones y como individuos, lógicamente, es el dinero, lisa y llanamente. Es decir, la ciberdelincuencia es un negocio, y es un negocio tremendo. Al mismo tiempo, hay algo que está sucediendo. Cada vez la complejidad de los ataques, en muchos casos, es mayor, ¿sí? Pero al mismo tiempo son más fáciles de ejecutar. O sea, no hay que perder de vista de que hoy por hoy es posible comprar servicios de ataque. O sea, en lo que se denomina dark web, ¿sí? la web, vamos a decir así, el submundo delictivo de la web en todo caso, dispone de varias opciones de servicios que podemos comprar en forma anónima, por supuesto, para organizar ataques durante un tiempo contra quienes se nos ocurra y de la forma que se nos ocurra. Hay sitios dedicados a vender, a proveer de esos servicios que cobran una comisión. Entonces, es posible acceder a ellos durante, pongámosle, un mes, 2 meses, organizar ataques, dispararlos, y bueno, y sentarnos a esperar a que empiecen a llegar los pagos correspondientes a los rescates o a lo que sea que hayamos hecho, en definitiva. Y el sitio, por darnos el servicio, nos cobra una comisión de un 20, un 30%. Es un negocio redondo, les sirve a ellos, les sirve a quien ataca. Entonces, fíjense ustedes que quien ataca, lo único que tiene que saber es que esto existe y tener mínimamente idea de qué es lo que quiere hacer, y se terminó. No necesita ser siquiera un técnico, es un usuario de un sitio web. Entonces, es tremendo, el potencial que esto tiene es tremendo. Y entonces el grado de exposición, la superficie de exposición que estamos teniendo, se junta con un enemigo que cada vez dispone de herramientas más potentes, por un lado, pero al mismo tiempo más fáciles de utilizar. Entonces realmente es un problema en crecimiento.
Y vuelvo a lo mismo, detrás de esto hay dinero, entonces me atrevería a decir que es imposible frenarlo, ¿de acuerdo? Es decir, la delincuencia utiliza las mismas herramientas que quienes no son delincuentes, ¿sí? Los que no somos delincuentes utilizamos la tecnología para trabajar. Las organizaciones, vamos a decir, digitalizan e informatizan el tratamiento de todos sus datos, de toda la información que manejan, y cada vez más utilizamos tecnología para comunicarnos y para integrarnos y para hacer negocios y para disponibilizar servicios. Bueno, la delincuencia también. Esa es la línea de fondo de esto. Entonces, es muy importante justamente el entender por dónde viene la cosa para saber qué es lo que tenemos que hacer en definitiva. De más está decir que la seguridad no es un objetivo, ¿no? Un fin. No es decir, bueno, compro seguridad y se me terminaron los problemas. Sin duda alguna que eso no es ninguna noticia para ustedes, pero sí que es un camino a recorrer, una actitud a adoptar, una manera de trabajar. Entonces, cada vez más tenemos que ser conscientes de esto. Como decía cuando comentaba lo que era este marco de buenas prácticas, el CSF, fue algo creado para organizaciones de infraestructura crítica, como dice acá, pero en realidad es aplicable a cualquier organización. Partamos de la base que cualquier organización tiene una actividad que le resulta crítica, y esa actividad se apoya en determinados recursos, pues por tanto esos recursos son críticos para la organización. En definitiva, entonces, lo podemos aplicar en cualquier caso. Lo que va a estar sucediendo, en definitiva, es que esa organización se va a ver beneficiada directamente por tener una postura mejor, una postura más segura, en tal caso, frente a lo que son las ciberamenazas, y al mismo tiempo se va a estar haciendo un aporte, por decir de alguna manera, a lo que es la amenaza global, la amenaza como un todo. Es decir, no perdamos de vista que toda esta movida, digamos así, delictiva, en buena parte se apoya justamente en la capacidad que tiene de conseguir recursos, ¿sí? De conseguir recursos de procesamiento, muchas veces en sistemas víctima, y desde donde se multiplica entonces su capacidad, su potencial de daño. El hecho de que se le vayan cerrando puertas, por decirlo de alguna manera, sin duda contribuye a que el riesgo que representan sea un poco menor, por lo menos. A partir de empezar a trabajar con el CSF, con el Cyber Security Framework, empezamos a poder dar respuesta a muchas preguntas. De hecho, en muchos casos quizá ni siquiera fueron planteadas antes, ¿verdad? Pero fíjense ustedes, esto es un muestreo, digamos, bastante breve, más allá de que son 2 slides, pero es bastante breve, de las preguntas a las que podríamos estar respondiéndonos al empezar a trabajar con este cuerpo de buenas prácticas, ¿no? Para empezar, decimos, bueno, ¿cuál podría llegar a ser el impacto de un incidente de ciberseguridad? Es aquello de preguntarnos, ¿qué nos pasaría? ¿Hasta dónde nos dañaría? ¿Podríamos seguir después que nos sucede? ¿Cómo nos afectará? Eso lleva a también dar respuesta a la siguiente pregunta, que dice así, ¿qué vías de acceso tienen mis sistemas? De alguna forma se llega a ellos. Bueno, ¿cuáles son esas formas? ¿Hay un plan de gestión de incidentes? Es decir, ¿tenemos conciencia de que se pueden dar incidentes de seguridad y que tenemos que hacer algo en el momento que se producen, que se dan? El hecho de estar vinculados con terceros, como pueden ser clientes, como pueden ser proveedores, o cualquier otra forma, o otro tipo de tercero, ¿qué vulnerabilidad está agregando a mi contexto como organización? Después, ¿cuáles son esos activos que, decíamos, apoyan mis actividades críticas
¿cuáles son mis actividades críticas para empezar? ¿Y cuáles son los activos que las apoyan? ¿Dónde están? ¿Cómo se gestionan? ¿Quién accede a ellos? ¿De alguna manera se controla ese acceso? Y también, ¿no? ¿A quién le podría llegar a interesar llegar a ellos y que en realidad no tendría por qué hacerlo? Es decir, ¿para quiénes son apetecibles de alguna forma? ¿Mm? Y si tenemos datos de terceros y somos responsables de ellos, ¿dónde están? ¿Cómo los guardamos? ¿Cómo los cuidamos? ¿Cómo los gestionamos? ¿Y la presencia online es importante para nuestro negocio o simplemente tenemos una página web por decir que tenemos presencia web? ¿O tenemos un sitio de e-commerce? ¿Cómo es la cosa? ¿Y en nuestra organización hay sistemas antiguos? Antiguos, en este caso estamos hablando de algunos años, no necesariamente demasiados. Sistemas que fueron creados sin tener la seguridad en mente. No necesitan ser demasiado antiguos para eso. ¿Y se hace algo respecto a la seguridad? Es decir, ¿se ha invertido de alguna manera en seguridad? ¿Hay capacidades de seguridad de la información dentro de la organización? ¿O dependemos de la buena suerte y de un eventual servicio que un tercero nos pueda llegar a dar en forma intermitente? Y si lo hay, si hay esas capacidades, de alguna forma se verifica qué tan resistentes somos. ¿Esto qué quiere decir? Y bueno, en algún momento hacemos análisis de vulnerabilidades, hacemos test de penetración, por ejemplo, por decir algo. ¿Y la gente? Porque ahí hablamos de procesos, hablamos de tecnología, de infraestructura. Y la gente, que es la que usa en definitiva todo eso, es consciente, se ha invertido en que la gente entienda realmente por dónde vienen los problemas y cuáles son los riesgos. Eso es fundamental, porque como decía al principio, la tecnología por sí sola no alcanza. Podemos llegar a tener el último grito de la tecnología, top of the line absolutamente, y sin embargo, si la gente que utiliza esa tecnología no es consciente de los riesgos, no tiene una actitud proactiva frente a la seguridad, de poco nos sirve esa tecnología, lamentablemente. Entonces, poniendo un poco en orden, el hecho de aplicar este marco de buenas prácticas nos lleva a tener claro cuáles son los activos críticos para nosotros, activos de información críticos, ¿verdad? Para nosotros como organización. También, qué vulnerabilidades tienen, ¿sí?, frente a las amenazas y, en definitiva, qué riesgos son los que tenemos que gestionar de alguna manera. Se transforma, de alguna manera, en un punto de partida para implementar lo que es un sistema de gestión de seguridad. ¿Sí? Fundamentalmente, un sistema de gestión de seguridad de la información lo que hace es permitirnos trabajar con la seguridad de la información de una manera ordenada, siguiendo una metodología, ¿sí?, al punto que, bueno, puede llegar a ser hasta certificado, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de la norma ISO 27001, en concreto, es aplicable sobre un sistema de gestión de seguridad de la información. De manera que eso ya nos da un indicio claro de que un sistema de gestión de estos lo que nos permite es trabajar, en este caso con la seguridad de la información, de una forma ordenada, sistemática, siguiendo una metodología. Por supuesto que si estamos transitando este camino, vamos a estar desarrollando capacidades que nos permitan lo que decimos por acá, ¿verdad? Es decir, detectar incidentes en forma oportuna y reaccionar ante ellos, poder tomar acciones que nos permitan seguir adelante y superar el incidente, en definitiva. Y bueno, y por supuesto, el hecho de comenzar a trabajar con este marco
nos permite saber, en definitiva, cómo está nuestra organización en estos 5 ejes que estuvimos analizando, ¿verdad? De identificar, de proteger, detectar, responder y luego de poder seguir adelante. Justamente, esa evaluación, ese análisis de brecha, establecer ese gap que tenemos respecto a las buenas prácticas, ¿sí?, es lo que va a permitir de alguna manera llevar adelante una remediación ordenada para mejorar la postura que tiene la organización respecto a lo que es la ciberseguridad. Y en el fondo esto, de alguna manera, puede estar marcando la diferencia, como decimos acá, ¿verdad?, para que una organización resista de mejor o en algunos casos llegue hasta ni siquiera poder seguir adelante, ¿sí?, en caso de verse, vamos a decir así, atacada en concreto, sobre su infraestructura de información, de gestión de información. En concreto, lo que está en juego, en muchos casos, puede llegar a ser la sobrevivencia del negocio, ¿verdad? Es decir, un negocio que basa su razón de ser, por decirlo, o su actividad crítica en actividades online, como puede ser un sitio de comercio electrónico y actividades vinculadas, lógicamente, que es algo muchísimo más vulnerable en todo caso a este tipo de situaciones que, como le llaman en inglés, comercios brick and mortar, ¿no? Es decir, comercios reales, organizaciones físicas, o cuyas actividades van por el lado físico, pero que de todas maneras se pueden llegar a ver muy dañadas, ¿no? Es decir, no tenemos que decirlo, cada día más, sin importar la forma de negocio que hagamos, cada día más dependemos de la tecnología y confiamos cada día más en su funcionamiento. Sin ir más lejos, el hecho de que se interrumpa, piensen ustedes, el servicio de correo electrónico en una organización por 4 o 5 horas, bueno, no sé si les ha pasado, pero en mi experiencia es catastrófico. Entonces, eso simplemente, estamos hablando del correo electrónico, nada más y nada menos, ya nos muestra a qué grado de dependencia estamos llegando. Es decir, nuestros sistemas cada vez más son el sustento de nuestras actividades, nuestros sistemas informáticos y nuestro manejo de la información, en definitiva, cada vez es más determinante para que nuestra actividad, para que nuestros negocios sigan adelante. Por eso mismo es que esto se transforma en algo tan importante, tan crítico, en definitiva. Resumiendo un poco todo esto, bueno, lo que decimos acá, ¿verdad? Es decir, ya no es un tema de si va a suceder o no va a suceder, lamentablemente es de cuándo va a suceder. De forma que tenemos que estar preparados, hay que estar preparados, adoptar una actitud proactiva, no esperar a que las cosas sucedan para entonces ver para dónde salimos. De eso se trata esto. En concreto, entonces, un marco de buenas prácticas, un marco de referencia, como es el CSF, el Cyber Security Framework, lo que va a estar haciendo, en caso de ser aplicado, de ser seguido, es ayudarnos a mejorar nuestra postura para esto, es ayudarnos a estar preparados, como decimos acá, a hacer frente a ese futuro o a ese gran interrogante que es ¿qué va a suceder? ¿Sí? Es decir, hay una cantidad de cosas que ya se conocen y que aún mismo conociéndolas, pensemos en lo que sucedió hace menos de un mes, aún mismo conociéndolas, no reaccionamos a ellas, no adoptamos actitudes adecuadas. Piensen ustedes que el ataque de WannaCry en definitiva sucedió el 12 de mayo y el 17 de marzo, estamos hablando de casi 2 meses antes, Microsoft estaba publicando la actualización de seguridad crítica para todos los sistemas afectados. Entonces, ¿qué sucedió?
Y bueno, en muchos casos no sucedió nada. Nadie actualizó los sistemas de las organizaciones que cayeron. Es un tema aparte, es un tema discutible si es posible actualizarlos o no es posible actualizarlos. Muchas veces tenemos dependencias, digamos así, que nos imposibilitan el estar al día con las actualizaciones. Pero bueno, ahí habría que pensar en controles compensatorios de algún tipo. Siguiendo con el ejemplo de WannaCry, ¿tenemos necesidad de tener abiertos determinados puertos en nuestro firewall que está de cara a Internet? Entonces, justamente de eso se trata, ¿verdad? Es decir, de tener conciencia de cuál es el entorno, el contexto en el que estamos inmersos, cuáles son los riesgos que eso implica, qué cosas tenemos nosotros que proteger y en definitiva saber de qué protegerlas y cómo protegerlas. A lo que apunta entonces este cuerpo de buenas prácticas es a esto de alguna manera, es a ayudarnos a entender dónde estamos parados y en consecuencia de qué hacer y cómo hacerlo, para minimizar la chance de que un ataque o un conjunto de ataques de este tipo nos saque del juego. Ni más ni menos que eso. Hasta acá llega entonces mi exposición. Les agradecemos mucho el haber participado de esto y haberse hecho del tiempo para asistir. Y bueno, si es que hay algún tipo de consulta o algún comentario, vamos a quedar por aquí en línea a disposición de todos ustedes. Gracias.